Bueno, la idea de la charla de hoy es manejar un poquito los conceptos de la prevención del cáncer génito-mamario que ustedes deben manejar como médicos generales después y obviamente algunos conceptos que son importantes en general para la vida. Algunos conceptos generales. Ustedes saben todos que Uruguay tiene más de 3 millones de habitantes y aproximadamente la mitad de los habitantes de nuestro país, o más todavía, son mujeres. Y las mujeres, un 45% son pacientes menores de 30 años, con lo cual es muy importante estos datos para realizar una prevención de las patologías más frecuentes en ginecología en este grupo etario, como es específicamente las lesiones del cuello uterino y el cáncer de cuello uterino. Y un 40% de las pacientes tienen entre 30 y 64 años, donde vamos a aplicar más que nada la prevención para otro tipo de patologías neoplásicas. La principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares en nuestro país, pero el segundo lugar lo ocupa el cáncer, ¿tá? Con un 25% aproximadamente de las causas de muerte en nuestro país. Y se producen en promedio alrededor de 7.550 muertes por cáncer al año, de las cuales aproximadamente 3.000 y algo corresponden a muertes por cáncer en el sexo femenino. ¿Tá? Son algunos datos que son importantes para que manejen. ¿Cuáles son los niveles de prevención? Bueno, como en todas las patologías oncológicas y en general en la medicina, la prevención puede ser primaria, puede ser secundaria o puede ser terciaria. Y es importante que ustedes entiendan que en las diferentes patologías que vemos en ginecología oncológica, tenemos diferentes posibilidades, específicamente en cáncer de cuello uterino, como después vamos a ver. Hoy en día contamos con muchísimas herramientas para lo que es la prevención primaria del cáncer de cuello de útero. Y para eso es importante tratar todos estos aspectos en la prevención, desde la educación, en las escuelas, en los liceos, el control de salud por parte del equipo médico de salud, la calidad de esos controles, porque no pueden ser controles que sean esporádicos o que los pacientes concurran cuando quieren, sino que tienen que ser reglados y estandarizados. Tiene que haber políticas claras de salud del Estado y tenemos que tener recursos. Si no tenemos recursos, no tenemos disponibilidad de vacunación, no tenemos disponibilidad de realizar papanicolado, de realizar controles, esta prevención va a ser ineficaz. Por lo tanto, es muy importante estos aspectos, estos 5 aspectos: la educación, el control en salud, la calidad de los controles, las políticas y los recursos. En la carcinogénesis, obviamente, interfieren muchos factores, ¿sí? Por eso es importante todos esos aspectos que estuvimos mencionando, porque algunos dependen de la genética propia del paciente, de la carga genética, de los antecedentes, de las fallas que puede tener desde el punto de vista genético un paciente y tener más predisposición para desarrollar un cáncer, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de mama. Pero también existen elementos como son el ambiente, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, la infección por el HPV, el tabaco; en el cáncer de endometrio, lo que es la alimentación, la mala alimentación, la obesidad excesiva, las fuentes de estrógenos, que determina la predisposición de las pacientes para desarrollar un cáncer específico. Y esto es un poco el esquema de lo que sucede con las células normales, ¿sí?, que son expuestas a determinados carcinogénicos, que ustedes esto seguramente ya lo dieron en el celular, que pueden ser químicos, pueden ser radiaciones, pueden ser un virus, que determinan que una célula, en vez de continuar su camino normal, va a determinar un daño en el DNA de esa célula se muta y después comienzan a replicar con activación de oncogenes
¿sí? Y terminan desarrollando entonces, después de la promoción, la progresión hacia un tumor maligno. ¿Ah? Entonces es importante nosotros intentar actuar a estos niveles en lo que se refiere a la prevención para evitar la progresión hacia un tumor maligno. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes génito-mamarios? Bueno, estos datos son todos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, en mujeres específicamente, donde vemos que el cáncer de mama, por lejos, es la que tiene la mayor incidencia en nuestro país. Uruguay es uno de los países que tiene más cáncer de mama por densidad de población, con una mortalidad también importante. Después le sigue el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Con una incidencia también muy elevada aún en nuestro medio, pero con una mortalidad que no es tan alta. Y posteriormente el cáncer de cuerpo uterino y el cáncer de ovario, que si bien es el menos frecuente, es el que más mortalidad tiene por la agresividad y por la detección tardía de este tumor. A diferencia de los otros cánceres, el cáncer de ovario, lamentablemente, el momento del diagnóstico generalmente es en estadios avanzados y eso determina pocas posibilidades de detección precoz, de screening, de tamizaje y pocas posibilidades terapéuticas. Bueno, ¿qué es el control ginecológico? El control ginecológico lo que tiene por finalidad es prevenir las patologías ginecológicas. ¿Ah? Y para ello, nuevamente, educación, ¿sí? Lo que es el control en salud, la calidad de estos controles, las políticas y los recursos son muy importantes. Se recomienda realizarlo una vez al año, el control ginecológico, y eso involucra obviamente un interrogatorio que tiene que ser completo y obviamente lo que es el examen génito-mamario y fundamentalmente la toma del Papa Nicolau. Perdón. El interrogatorio entonces es el primer contacto que nosotros tomamos con los pacientes, donde en ginecología es muy importante establecer una relación de confianza, porque obviamente examinar a la paciente y bueno, lo que es el pudor y todos esos aspectos que sabemos son muy, muy difíciles, y a veces es importante establecer en esta primera etapa, antes de pasar el examen físico, una relación de confianza con la paciente. De la ficha patronímica, estos aspectos ustedes los manejan cuando realizan la historia clínica, pero también en consulta y con el control ginecológico, obviamente siempre es importante conocer el nombre del paciente, darle confianza, saber que sabemos el nombre, obviamente documentar todos los datos como la edad, de la cédula de identidad, su estado civil, que es muy importante, si está casada, soltera, divorciada, el nivel de educación, para saber si nos va a entender o vamos a tener que referirnos con diferentes términos para que la paciente pueda entendernos, saber de dónde procede, de qué medio y a qué se dedica diariamente. Con respecto al motivo de consulta en lo que es el control ginecológico, bueno, las pacientes van a venir al control ginecológico y esto es el motivo de consulta más frecuente para nosotros en policlínica, que son las pacientes que vienen a diario a realizar su control ginecológico. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber en qué momento, en qué etapa está cursando la paciente lo que se llama el ciclo vital de la mujer. Y este gráfico nos muestra que hay 3 etapas que son de estabilidad, que son cuando la paciente está cursando la niñez, cuando la paciente se encuentra en la edad reproductiva, o la otra etapa de estabilidad hormonal, que con muy escasos valores hormonales, que es la menopausia. Y estas 2 flechas en rojo están marcando las 2 etapas de inestabilidad hormonal, que una es la adolescencia y otra es lo que se denomina la etapa de la perimenopausia, que es el periodo que va más o menos entre los 40 y algo de años hasta el cese definitivo de la menstruación.
¿Y por qué es importante esto? Porque los controles ginecológicos son diferentes de acuerdo, como le estuvimos mencionando anteriormente, de acuerdo al momento que se encuentra la paciente o a la etapa que esté cursando en el ciclo vital. Porque hay muchos de los síntomas o signos que pueden aparecer vinculados fundamentalmente a esta inestabilidad hormonal, como ser los sangrados, como aparecer el síndrome climatérico. ¿Ah? Entonces es muy importante conocer el ciclo vital de la paciente. Bueno, como dice ahí, se interrogan los síntomas y signos de las patologías específicas para cada etapa. Otros elementos que tenemos que interrogar siempre en el control ginecológico es si la paciente tiene sangrados fuera de su ciclo normal, ¿sí? Si tiene historia de dolor pelviano, si tiene historia de flujo, de prurito vulvar y los tránsitos, así como el método anticonceptivo. Como estábamos mencionando, es muy importante para saber cuáles son los elementos fisiológicos y patológicos, conocer la menarca, que ustedes ya saben que es el inicio de las menstruaciones, el tipo menstrual habitual, y acá nosotros lo que hacemos es conocer la cantidad de días que menstrua y cada cuántos días menstrua. Habitualmente los ciclos son cada 28 o 30 días y duran entre 4, 3, 5 días aproximadamente. Saber si la paciente se encuentra en la menopausia, que la menopausia es el cese definitivo de las menstruaciones y que el diagnóstico se hace luego de que haya pasado un año entero y la paciente haya dejado de menstruar. Saber si la paciente tiene elementos de síndrome climatérico, que es la aparición de síntomas y signos propios del climaterio, que pueden ser precoces o tardíos, las tuforadas, las palpitaciones, alteraciones del humor, el síndrome urogenital. Y después, si la paciente tuvo o no patologías ginecológicas, si tuvo cirugías ginecológicas, y conocer los datos de su último control ginecológico, que son muy importantes. Obviamente los antecedentes sexuales, inicio de las relaciones, método anticonceptivo, historia de dispareunia, historia de sinusorragia, y los antecedentes obstétricos y personales, como siempre hacemos en cada una de las historias. Este aspecto, los antecedentes familiares, como nos estamos refiriendo a la prevención del cáncer génito-mamario, es muy importante conocer si la paciente tiene antecedentes en la familia, fundamentalmente de cáncer gineco-mamario, perdón. Sabemos que es muy importante y que hay muchas alteraciones heredofamiliares, como ser específicamente las mutaciones BRCA1, BRCA2, el síndrome de Lynch, que determinan un mayor riesgo en las pacientes de desarrollar específicamente lo que es el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Por eso es muy importante conocer estos antecedentes cuando vamos a hacer el interrogatorio en el control ginecológico. Cuando estamos haciendo prevención del cáncer génito-mamario, obviamente el examen físico, ustedes ya saben que consta del examen general y el examen ginecológico, pero nosotros específicamente vamos a mencionar en la prevención lo que es la exploración mamaria y la exploración pelviana. ¿Ah? ¿Qué tiene por finalidad la exploración mamaria? Como ustedes ya saben, la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Tenemos que inspeccionar la mama y palpar la mama, ¿sí? Lo que hacemos primero es una inspección estática, la sentamos a la paciente y hacemos que luego eleve y descienda los brazos para ver si con las maniobras dinámicas podemos llegar a constatar algún elemento patológico que no se encuentre con la inspección estática. Después vamos a acostar a la paciente, vamos a hacer que coloque la mano, como en esta fotografía, debajo de la nuca, y vamos a dividir la mama en 4 cuadrantes y vamos a palpar cada uno de los cuadrantes. Vamos a evaluar el complejo areola-pezón y después vamos a valorar la axila,
para valorar la presencia o no de adenomegalias. Con respecto entonces al cáncer de mama, en Uruguay es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer, que se lo mostré inicialmente de los datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En Uruguay se diagnostican 1.500 casos de cáncer de mama por año y la detección temprana es posible y es el pilar del control de esta enfermedad. Aproximadamente, estos son datos importantes, el 75% ocurre luego de los 50 años de edad. Por eso van a ver que las guías del Ministerio de Salud Pública recomiendan fundamentalmente la mamografía sí o sí en este grupo de pacientes, en las pacientes que tienen 50 o más años. Y la mamografía, y esto es fundamental, ha contribuido a la reducción de la mortalidad. Disminución de la mortalidad, disminuye la muerte por cáncer de mama, la realización de la mamografía, porque esto se ha puesto últimamente muy en duda, pero existen claros datos contundentes estadísticos que determinan que la mamografía disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Con respecto al examen mamario, ¿qué dice las guías del Ministerio de Salud Pública? Que de acuerdo a la evidencia reportada en guías, no hay una clara evidencia que respalde la indicación sistemática del examen clínico de mamas, pero teniendo en cuenta las características de nuestra población, se recomienda estimular el control clínico en salud con inclusión del examen mamario del examen clínico mamario. Eso es una opinión de expertos, pero es recomendable realizarlo. No hay una clara evidencia como la mamografía que disminuya la mortalidad. Con respecto a la mamografía, en pacientes menores de 39 años, sí, en ese grupo no hay una recomendación de tamizaje para pacientes menores de 39 años. Entre 40 y 49 años, consulta con su médico para eventual mamografía, es lo que dicen las guías, pero acá sí está muy claro que en las pacientes entre 50 y 69 años se recomienda la mamografía cada 2 años. Luego de los 70 años, consulta a su médico para eventual mamografía de despistaje cada 2 años, y cuando hay más de 75 años no existe una clara recomendación. Pero como concepto general, y en nuestro país, pacientes de 50 en adelante sí o sí mamografía, y entre 40 y 45 hay una recomendación clara, porque hay un porcentaje muy importante de pacientes que pueden desarrollar cáncer de mama. Entonces en esos casos es importante también realizar la mamografía. Este es un mamógrafo, ¿sí?, que consta, como ven ustedes, de lo que es un tubo de rayos X, una paleta que es compresora, que ahora vamos a ver por qué hay que comprimir la glándula mamaria, el receptor, y los pedales que se utilizan para la compresión y para el disparo de los rayos. Este es el receptor de las imágenes, el compresor y los rayos, ¿sí? ¿Por qué se comprime la mama? Bueno, la compresión de la mama tiene por finalidad disminuir la radiación, porque hacemos que la densidad de la mama quede que haya menos volumen, de la mama, y tenemos que utilizar menos rayos. Se uniformiza el espesor de la mama, no queda tan alterada la anatomía, mantiene la mama firme y la inmoviliza para emitir los rayos, y permite separar claramente las estructuras entre sí, lo que son los planos, plano cutáneo, el plano muscular, el plano poneurótico. Todos estos elementos son muy importantes para tener una adecuada calidad de la imagen mamográfica. Estos aspectos son importantes porque muchas veces las pacientes vienen y manifiestan que es horrible cuando les hacen la mamografía, que es muy molesta, pero es importante que nosotros como médicos entendamos por qué es necesario con la compresión de la mama, y explicarles a las pacientes que es necesario hacerlo con la finalidad fundamental de disminuir la mortalidad por cáncer. La mamografía se hace en los dos enfoques, lo que es un enfoque cráneo-caudal y un enfoque
medio lateral oblicuo para poder visualizar en las diferentes dimensiones la aparición de alteraciones. ¿Ah? Primero se hace el lateral oblicuo, que es este que está aquí, y después el cráneo caudal para obtener imágenes en todas las dimensiones. Esto es un poco de cultura para saber que las calcificaciones, que es uno de los elementos que se pueden diagnosticar, las microcalcificaciones en la mamografía, fueron descritas por primera vez en nuestro país por el profesor Raúl Le Borgne en el año 1948. Y Uruguay es reconocido en el mundo por la detección precoz del cáncer de mama gracias a los hallazgos que hicieron en nuestro país, específicamente el doctor Le Borgne en el año 1948. Acá hay algunas alteraciones que se pueden ver. Esto es una mamografía con una imagen patológica, una masa o un nódulo de bordes bien irregulares, espiculados, con presencias, no sé si las logran ver, de calcificaciones en su interior, típico de un carcinoma de mama. A mayor aumento, no sé si logran ver adentro de la mama, de ese nódulo que se ve especulado, estas calcificaciones que son dispersas, pero que están agrupadas y que tienen diferentes características cada una de ellas. Son elementos muy sugestivos de que estamos ante una alteración mamaria maligna. A diferencia de estas calcificaciones que están separadas, que son típicamente benignas, ¿sí? Acá vemos otra imagen de otro nódulo alterado, ¿sí? Con algunas calcificaciones a nivel de la mamografía. Bueno, cambiamos. Pasamos ahora a lo que respecta al cáncer de cuello uterino. El cuello uterino, el cáncer de cuello uterino lamentablemente es un cáncer que seguimos viendo y no hemos logrado aún disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino, a pesar de tener todas las herramientas para que este cáncer sea erradicado completamente, porque tenemos posibilidad de visualizar el órgano directamente, a diferencia de otras patologías. Por ejemplo, las lesiones mamarias nosotros no las podemos ver, necesitamos del mamógrafo. En cambio, el cuello uterino simplemente con el examen ginecológico lo podemos visualizar. Sabemos cuál es la etiología, el virus del HPV, y tenemos herramientas para prevención primaria, como ustedes ya saben, la vacuna del HPV. En Uruguay el cáncer de cuello uterino ocupa el tercer lugar como enfermedad neoplásica más frecuente en mujeres. Se produce alrededor de 350 nuevos casos al año y 140 fallecimientos por cáncer de cuello uterino. ¿Ah? Y como les mencioné, estas 140 muertes por año son evitables y son un indicador de que el sistema de salud de nuestro país aún no ha instrumentado todas las estrategias que tenemos para erradicar la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el cáncer de cuello de útero? Bueno, la infección por HPV es el factor etiológico, el virus del papiloma humano. Eso está clarísimo. A su vez, otros elementos son favorecedores de la progresión de este virus, como ser el inmunocompromiso, pacientes HIV, pacientes trasplantados o que estén en tratamientos bajo quimioterapia, la exposición del dietiltilvestrol, que en realidad prácticamente ya no existe más en nuestro medio. Bueno, obviamente los antecedentes de HSIL o lesiones anteriores en el cuello del útero, el tabaquismo y pacientes que no se realicen controles adecuados. El Papa Nicolau. El Papa Nicolau es la prueba que nos permite a nosotros detectar precozmente alteraciones celulares que estén a nivel de la vagina, porque el cuello tiene esa propiedad de exfoliar, de desprender células patológicas. Entonces el Papa Nicolau nos permite a nosotros recolectar muestras tanto del exocervix como del endocervix.
Y para eso utilizamos una espátula específica, la espátula de aire, o se puede utilizar un bajalenguas común y corriente y un cepillo endocervical, que ahora se los voy a mostrar en una foto, y se coloca esa muestra en un portaobjetos. ¿Ah? Eso hay que hacerlo en buenas condiciones, hay que fijar la muestra con alcohol, ¿ah? También se puede utilizar un spray, y es muy importante que tanto la recolección como la manera en que se tome la muestra sea adecuada, porque el Papa Nicolau es una muestra de tamizaje que no tiene una buena sensibilidad y nosotros todavía la podemos alterar si no tomamos la muestra correctamente. ¿Qué dicen las guías del Ministerio de Salud Pública? Es que se recomienda el inicio a los 21 años. ¿Tá? Eso es una recomendación con una evidencia 1A. ¿Tá? O sea, la recomendación del Papa Nicolau es a partir de los 21 años. ¿Sí? ¿Y cuál es la frecuencia? Bueno, se recomienda la realización de la citología cervical a nivel poblacional cada 3 años. Luego de los 69 años ya existe evidencia que se puede interrumpir el tamizaje, pero esto siempre y cuando la paciente no tenga factores de riesgo o haya tenido antecedentes de lesiones a nivel del cuello uterino. Y bueno, como les mencioné anteriormente, es muy importante conocer las alteraciones que pueden aparecer a nivel del Papa Nicolau, que normalmente, por suerte, en la gran mayoría de las veces aparecen células descamadas del cuello que son normales, pero saber que esto lo van a dar después en patología cervical, que pueden aparecer cambios sugestivos, porque es un estudio de tamizaje, no es confirmatorio, de una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, o inclusive pueden aparecer células sugestivas en el Papa Nicolau de un cáncer de cuello. Vuelvo a insistir en esto, el Papa Nicolau es un estudio de screening de tamizaje, no es un estudio de certeza. Si nosotros vemos que existen que el Papa Nicolau sugiere alguno de estos elementos, tenemos que pasar a a estudios más específicos como ser la colposcopía. ¿Tá? La exploración pélvica del Papa Nicolau necesitamos el espéculo, que hay diferentes tipos de espéculos, hay de plástico, hay metálicos, que tienen que tienen dos valvas que se llaman bivalvos, o estos que se llaman de pico de pato. Obviamente tenemos que utilizar algún gel, vaselina para no lastimar a la paciente, los guantes, campos estériles pueden ser, o campos de tela para cuidar el pudor de la paciente. El espéculo debe sostenerse con el tornillo hacia abajo, con las valvas en posición vertical y algo oblicuo para evitar presionar sobre la uretra, lo cual provoca, debiendo ejercer la presión sobre el borde inferior del introito, mientras con la otra mano, utilizando los dedos, se separan desde arriba los lados. Se introduce el espéculo por su eje mayor en forma horizontal durante un trayecto de 2 centímetros, luego se va hacia atrás, mientras se lo rota hasta que las valvas que se producen queden en posición siguiente de llevándolo bien hasta el fondo, de tal modo que la parte funda de las valvas apoye contra la pared. Bien, entonces, sobre el tiempo de la posición se comienza a pudiendo observar entre las valvas
Eso es un videíto explicativo de cómo debemos colocar el espéculo para poder hacer, obviamente, la inspección superficial primero de los genitales externos, vulva y periné, y la profunda, que es lo que mostró en el videíto la doctora, donde podemos ver la presencia de lesiones patológicas, una lesión, una zona roja periorificial, secreciones. Estos son un esquemita, cómo se pueden ver las diferentes alteraciones. Esto es el color del cérvix normal. Acá ya ahí existe una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado o una sospecha de cáncer. Pero es importante conocer entonces las características habituales o normales del cuello del útero. ¿Tá? Tenemos que obtener entonces con el Papa Nicolau la muestra de estudio citológico del cérvix uterino, con la técnica entonces de Papa Nicolau, como les mencioné anteriormente, contando con estos elementos. Esta es la espátula de aire, este es el cepillo endocervical que se coloca dentro del canal y se gira 360 grados para obtener muestras tanto del exocervix como del endocervix. Y así es como se ve el estudio citológico y como lo ven los citólogos, las células normales y las células alteradas, que son sugestivas de lesión cervical. En caso de que la paciente tenga una alteración a nivel del Papa Nicolau, y esto es como concepto para que ustedes entiendan, tenemos que pasar a un segundo estudio que es la colposcopía. La colposcopía se utiliza este instrumento que es el colposcopio, que en realidad es como un microscopio y se visualiza el cérvix uterino mediante una técnica específica con el colposcopio que con mucha luz, con mucho aumento, permite visualizar claramente los tejidos e inclusive se utilizan técnicas de tinción, como ven en esta imagen, con Lugol o con ácido acético, que permiten captar células normales y células alteradas. ¿Ah? Y mediante la colposcopía es posible tomar biopsias y en ese caso la biopsia va a ser un estudio histológico y va a poder confirmar o descartar la presencia de una lesión de alto grado, una lesión de bajo grado, un proceso infeccioso o inclusive un cáncer de cuello de útero. Pero la colposcopía no se utiliza rutinariamente como un elemento de prevención, sino que la prevención se realiza con el Papa Nicolau. ¿Ah? Y esto es simplemente también para mostrarles que en caso de detectarse una lesión, ustedes pueden hacer distintos tipos de tratamiento. Habrán escuchado o les habrán dado clase los grados 2, lo que se llama la conización, que puede ser mediante este instrumento que se llama el LIP, o puede ser una conización fría con bisturí frío, ¿tá? Que se hace en bloque quirúrgico y simplemente con un bisturí se secciona la lesión y se establece después una sutura que permite hacer una hemostasis correcta de la zona. Pero lamentablemente aún, como les expliqué, continuamos teniendo cáncer de cuello uterino en nuestro medio y es muy importante evitar este cáncer que se da en pacientes súper jóvenes que tienen toda la vida por delante, con familias. ¿Ah? Acá ven una resonancia, esta es una paciente nuestra de hace mucho tiempo, muy jovencita. ¿Ah? Este es el pubis, acá atrás está el sacro, el recto, el útero, la vejiga y toda esta masa, ¿tá? Comprometiendo el labio anterior y posterior, un cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Estas son cirugías por cáncer de cuello de útero, donde hay que hacer acá ven el cuello del útero, la lesión a este nivel, donde tenemos que hacer cirugías radicales, ¿tá? La esterectomía radical, con linfadenectomía, después con tratamientos que muchas veces requieren radioquimioterapia. Y bueno, esto es un poquito lo que les mencioné entonces de la prevención. Tenemos un programa, para que ustedes sepan, en nuestro país, que de prevención, del doctor Enrique Puey, ¿ah? Donde tenemos el objetivo es disminuir la incidencia del cáncer invasor y la mortalidad. ¿Ah? Estuvimos hablando del Papa Nicolau, pero tenemos nosotros la posibilidad, ¿tá? De
contar hoy en día con una prevención primaria en cáncer de cuello de útero. Y eso lo podemos lograr mediante la vacunación contra el HPV, contra el agente etiológico. Pero es muy importante que entiendan que la vacuna no sustituye los controles, sino que tenemos que sumar todas las acciones preventivas como medidas, o sea, los recursos, políticas, todo lo que estuvimos hablando inicialmente, para disminuir entonces la incidencia de cáncer de cuello de útero. Porque no podemos hacerle entender a la población que la vacunación va a evitar 100%, sino que en el mundo todavía es muy importante continuar haciendo las dos cosas, la vacunación y el tamizaje. Hay más que evidencia contundente ya hace muchísimos años de la eficacia de la vacuna cuadrivalente del HPV contra la infección y la afectación del HPV a nivel tanto de hombres como de mujeres. Por eso hoy en día la recomendación es vacunar a adolescentes, niñas y niños para disminuir entonces las enfermedades vinculadas al HPV, y las vacunas pueden ser bivalentes, cuadrivalentes o inclusive hoy en día tenemos la nanovalente que involucra los serotipos más específicos. La cuadrivalente, que es la que tenemos en nuestro país, va específicamente contra el virus 6, 11, 16 y 18, que son los más prevalentes en las lesiones precursoras de cuello de útero y en el cáncer de cuello de útero. ¿Qué dicen las guías del Ministerio de Salud Pública? Desde el año 2013, el Ministerio de Salud Pública administra la vacuna cuadrivalente a adolescentes, mujeres en forma gratuita y universal. Esta vacuna protege contra los serotipos 16, 18, 6 y 11, y se trata de una vacuna que está comercializada y aprobada en todo el mundo, en realidad, por la EMA, la FDA, desde el año 2006, siendo efectiva y segura. Y a partir de qué edad se recomendada a partir de los 11 años, de forma que los adolescentes queden protegidos antes, que es lo ideal, de exponerse al virus. El esquema recomendado es de 2 dosis hasta los 15 años con un intervalo de 6 meses. Y después de los 15 años se recomiendan 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Rápidamente con el endometrio, se da en mujeres de la posmenopausia, pero también puede verse en pacientes premenopáusicas. Lamentablemente no tenemos un método de screening, sino que son pacientes que van a consultar por una metrorragia, un sangrado uterino anormal en la posmenopausia, y nosotros tenemos que estudiar esas pacientes que tienen un sangrado uterino anormal, en pacientes de la posmenopausia, pero también en pacientes perimenopáusicas obesas, ya que la obesidad genera una fuente de estrógenos que estimula en forma constante el endometrio, y eso genera alteraciones endometriales que luego pueden transformarse en malignas y desarrollar entonces un cáncer de endometrio. La ecografía transvaginal, que la utilizamos frecuentemente, no es un buen estudio para evaluar o utilizarse de tamizaje y no ha demostrado ser un método efectivo, y hasta el día de hoy no contamos con un método de screening, pero sí podemos saber que en las pacientes posmenopáusicas, si nosotros tenemos un sangrado y una ecografía que informe un endometrio engrosado mayor a 5 milímetros, tenemos alta sospecha de que pueda tener una patología orgánica y debemos estudiarla mediante un estudio invasivo, que es la histeroscopía, al igual que la endoscopía digestiva. Es un estudio que visualiza directamente la cavidad endometrial, y a través de este estudio nosotros podemos hacer tomas directas del endometrio, tomar muestras y evaluar la presencia o no de patología neoplásica. ¿Qué sucede con el ovario? Bueno, algo similar a lo que sucede con el endometrio. No contamos lamentablemente con métodos de screening ni de tamizaje, pero como les mencioné anteriormente, lamentablemente el diagnóstico generalmente es tardío, y una vez que se hace el diagnóstico es muy difícil curar a los pacientes. Pero sí es importante saber que
Estos son diferentes pacientes operadas por tumores de ovario, ¿sí? La parotomía, que hoy en día, antes de pasar a la vulva, tenemos que interrogar claramente los antecedentes, porque aquellas pacientes que tengan antecedentes importantes de cáncer de ovario en la familia o cáncer de mama, son pacientes que sí tenemos que seguir con ecografía, que sí tenemos que derivarlas para asesoramiento genético para evaluar la posibilidad de tener o desarrollar un cáncer en el futuro. El cáncer de vulva, por suerte, es muy poco frecuente, pero la única manera que tenemos es educar a la paciente y examinar a las pacientes para no llegar a este tipo de lesiones en las cuales ya ha pasado mucho tiempo antes del diagnóstico y comparte ciertos factores de riesgo con el cáncer de cuello uterino. Si bien existen dos tipos de cánceres de vulva, los que son HPV relacionados y los que son no HPV relacionados, es importante entonces un buen control ginecológico para evitar llegar a este tipo de lesiones. Entonces, para ya ir finalizando, el diagnóstico temprano, la atención primaria, ¿sí? Contar a nivel secundario con laboratorios de patología, unidades de colposcopía, ¿sí? Y la unidad de ginecología oncológica a nivel terciario, que sería la prevención terciaria, ¿sí? Ya sería básicamente el tratamiento. Pero es muy importante que nosotros a nivel de la población, a nivel comunitario, podamos acceder y podamos establecer el control ginecológico, la mamografía anual, la colpocitología oncológica o el Papa Nicolau, la vacunación en los adolescentes, conocer los factores de riesgo, ¿tá? Y actuar sobre ellos. Bueno, estos son un poquito los datos que usamos para la presentación y por ahí creo que estamos terminando. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que quieran preguntar. Profe, Sí, profe, en Uruguay, ¿a partir de qué edad deja de ser gratuita la vacuna contra el HPV? en Uruguay es una muy buena pregunta lo que me estás haciendo. No, no quiero que marearlos. Ustedes, porque les van a preguntar seguro en el examen cosas grandes de esto, quédense en la cabeza que la vacunación idealmente tiene que ser en las adolescentes antes de los 15 años. Y hoy en día se hizo un catch-up que se puede vacunar gratuitamente hasta los 26 años. ¿Me escuchaste? Bien, gracias. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. ¿Algún otro comentario, pregunta?